Hermanos y hermanas, buenas tardes. Que Dios los tenga con paz, con gozo, que Dios los esté visitando con revelación de la palabra ahí en cada una de sus casas. Es un privilegio y una gran responsabilidad estar esta tarde aquí frente a ustedes. Y con la ayuda de Dios, pues vamos a caminar unos minutos por la palabra para que Dios pueda hablarnos en esta tarde. Yo quiero invitarle a que podamos dirigirnos a Dios todos juntos ahí donde usted se encuentra. Padre, esta tarde nos presentamos delante de ti, Dios Todopoderoso, con un corazón necesitado, con un corazón, mi Dios, humillado delante de tu presencia, porque queremos que tus ojos estén sobre nosotros, mi Dios, y tú estás, mi Dios, al tanto del humilde, al tanto del quebrantado de corazón. Somos necesitados de ti, Señor, porque en medio de esta carne, en este mundo, mi Dios, Padre, aún somos muy atraídos, Señor, hacia lo terreno, pero esta tarde te pedimos perdón, mi Dios, nos reconciliamos delante de tu presencia, dejando a un lado, dejando atrás, mi Dios, todo aquello malo que hayamos hecho delante de tus ojos y presentándonos delante de ti, sabiendo que hay abogado a la diestra tuya que intercede por nosotros y se compadece de este hombre natural que aún somos. Te pedimos perdón, Dios. Queremos que nos dirijas por medio de tu Santo Espíritu en el caminar de tu palabra esta tarde, que nos hables, Señor, contundentemente, que nos hables claro, mi Dios, a cada uno de los que vamos a prestar atención a tu palabra, para que tu palabra, mi Dios amado, cumpla el propósito para el cual fue establecida. Que esta tarde, mi Dios amado, tu palabra no regrese vacía, mi Dios, en los corazones de los que estamos presentes, sino que cumpla, mi Dios, el propósito por el cual tú la has traído esta tarde. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a meditar en unos versos ahí que nos ha compartido nuestro hermano pastor este fin de semana. Y pues vamos a leerlos y vamos a meditarlos con la ayuda del Espíritu Santo. Yo quiero que vayamos ahí a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Se lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera, pero después se lo voy a leer en otra versión que pues yo le entendí un poquito mejor ahí. Dice la versión Reina Valera: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Se lo voy a leer en esta versión que creo que es el pueblo de Dios o palabra de Dios a todos. Dice, escucha ahí si usted no tiene esta versión. Dice, según el plan de Dios, Él los escogió de antemano. También por medio del Espíritu los purifica para que lo obedezcan. Mire, por eso leo aquí, va más detallado. Y queden limpios con la sangre de Jesucristo. Reciban de Dios amor y paz. Cuando vemos este verso, hermanos, vemos cómo está y en este verso está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo mostrándonos Dios lo que quiere para nosotros. Ahí la primera palabra que ahí se encuentra en la Reina Valera es la palabra elegidos. Y alguien elegido, nos está diciendo el Señor en esta versión, esta otra, dice, según el plan de Dios, Él los escogió de antemano. Cuando la palabra ahí, elegidos en griego, es la palabra selecto, o sea, seleccionado de algo. Pero tal vez seleccionado no nos dice, o selecto no nos dice mucho a nosotros, pero buscando esta palabra en el diccionario de la Real Academia Española, alguien selecto dice que es escoger y poner aparte. Eso quiere decir, alguien que está selecto, alguien que está elegido, es alguien que se escoge y se coloca aparte. Ponga atención a esto para que vayamos, para entender esta palabra. Y también quiere decir el mejor
de su clase, o sea, el mejor del grupo de donde se escoge. Eso es alguien selecto. Si usted alguna vez lo seleccionaron para algo, usted me va a dar a entender ahí, usted ya me entendió ahí que en verdad es ser elegido, que en verdad es ser seleccionado, escogido. Y dice la Escritura, hermanos, que Dios a nosotros, Dios el Padre, nos ha escogido de antemano. A usted y yo, Dios nos ha escogido desde mucho tiempo, desde antes. Y ser elegido, si usted alguna vez, no sé, tal vez lo eligieron para el cuadro de honor o lo eligieron para alguna selección de algún deporte en especial, pero se siente bien, usted no me va a dejar mentir. Y todos nos han elegido más de alguna vez en algo. Tal vez usted la eligieron ahí, alguna hermana la eligieron ahí como la mejor cocinera, la mejor chef, la mejor para hacer postres, no sé. Más de algún momento nos han elegido. Y yo quiero que vaya a su mente ahí, a ese momento. ¿Cómo se sintió usted cuando lo eligieron o la eligieron? Pues se siente uno cómodo, se siente uno alegre que lo hayan elegido. Y más si usted ha estado esperando esa oportunidad. ¿Por qué tenemos que entender la palabra elegidos, hermanos? Porque el Padre a nosotros nos ha elegido. Dentro de mucha gente, dentro de muchas personas, podemos decir, Dios a usted y a mí nos ha escogido, nos ha seleccionado y me llama la atención la palabra selecto porque quiere decir escoger y poner aparte. Usted y yo, el Padre a nosotros nos ha escogido y nos ha colocado aparte. Usted y yo no pertenecemos al montón, por decirlo así. No pertenecemos a ellos porque el Padre nos ha escogido. Y sigue diciendo la Escritura ahí, según la presciencia de Dios. Esa palabra presciencia, hermano, en el griego quiere decir pensamientos por adelantado. O sea que el Padre a usted y a mí, tuvo pensamientos por adelantado de usted y yo. Y también quiere decir tener un conocimiento anticipado. Eso quiere decir la palabra presciencia. No es presencia, es presciencia. Y habla sobre tener pensamientos por adelantado de algo. Ahora, para entenderlo, hermano, tenemos que ir a nuestro diario vivir para poder entender este verso. Porque si usted tuvo o tiene o va a tener un hijo, usted piensa por adelantado. No me va a dejar mentir. Desde que está en el vientre de la mamá, desde que está en el vientre el hijo o la hija, uno ya empieza a pensar por adelantado. ¿Qué va a hacer uno cuando nazca? Y si usted tiene tiempo para pensar, hasta piensa qué va a hacer cuando tenga 10 años, cuando tenga 20 años. E incluso usted ya lo graduó de la universidad y ya sabe qué quiere de sus hijos. Y qué satisfacción se siente el planear, el pensar algo por adelantado. Usted tiene a sus hijos tal vez 5 años, 10 años y usted ya está pensando en el futuro. Hasta está pensando, bueno, ¿y qué le voy a dejar de herencia material? ¿O qué le voy a regalar cuando cumpla tantos años? Usted tiene pensamientos por adelantado. Pues déjeme decirle, hermano, que quien tuvo pensamientos por adelantado, un conocimiento anticipado de su vida y de la mía, hermano, es el Padre. El Padre de antemano, Él nos ha elegido y tiene un plan para cada uno de nosotros. El Padre nos eligió y Él tiene planes, tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Él tiene para nosotros un plan estipulado que usted y yo, si somos obedientes a la voluntad de Él, Él nos va a mostrar ese plan para caminar en ello. Entonces el Padre nos eligió. Y no que seamos buenos, no que nosotros seamos los meros, como cuando uno entra a alguna selección, ¿va? Buscan a los mejores. Pero, hermano, Dios nos escogió de algo que nosotros no
no teníamos el chance, por decirlo así, de poder entrar en este grupo, entrar a la familia de Dios, entrar como hijos de Dios. Vaya, yo quiero que me acompañe ahí a Deuteronomio, capítulo 32, verso 21. Aquí Dios le habla a su pueblo Israel y dice: ellos me movieron a celos con lo que no es de Dios. Él se está refiriendo a su pueblo Israel. Me provocaron a ira con sus ídolos. O sea que el pueblo Israel colocó en primer lugar, colocó otras cosas como prioridades de su vida, colocaron otras situaciones y quitaron a Dios como primero de sus vidas. Entonces dice el Señor: yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ahí está hablando de usted y yo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y nuestro hermano pastor hablaba sobre esto el domingo, sobre qué quiere decir insensata. Y ahí usted búsquelo. Pero yo lo he entendido de esta forma, hermano. Personas almáticas, personas dirigidas o llevadas por los deseos del alma, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo. Y dice: ese pueblo que no era pueblo, ese pueblo que nadie lo elegía, con ese pueblo yo voy a escoger a ese pueblo, y ahí entramos usted y yo, y voy a tener planes de bien para ese pueblo. Está hablando de usted y yo. Y con ese pueblo yo los voy a mover a celo, con un pueblo que no es pueblo. O sea que nosotros estábamos lejos de esta salvación tan grande que hoy tenemos en nuestras manos, de esta salvación tan grande, de este plan eterno que existe. Nosotros no entrábamos ahí, pero Dios en su misericordia nos ha traído a este plan. El Padre nos ha elegido de algo que estaba totalmente descartado. El Padre viene y hace un plan para usted y para mí, un plan eterno, un plan eterno. Y le voy a decir una cosa: cuando uno tiene un plan, cuando usted tiene planificado algo, usted sigue el plan. Usted planifica algo, usted planifica su día o su semana o su mes, usted tiene planificado y va chequeando ahí, va diciendo: hoy me toca hacer esto, muy bien, hoy me toca levantarme a las 5 de la mañana, muy bien, y empiezan las horas. El otro día: hoy sí no tengo que madrugar, hoy puedo levantarme a las 8 de la mañana. Y usted sigue el plan, pero porque tiene conocimiento del plan. Y Dios, hermanos, el Padre a nosotros nos ha elegido. Y no solo nos ha elegido, sino tiene un plan para nosotros. Pero aquí la importancia, hermano, de instruirnos en nuestra congregación, de recibir la instrucción de esta congregación donde nosotros nos congregamos. ¿Por qué? Porque aquí la instrucción que se pueda manejar aquí por medio de los ministros, por medio de nuestro hermano pastor, esa instrucción nos va a mantener despiertos para ver cuál es el plan. Por eso la Escritura dice: despiértense ustedes que están dormidos. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermanos, perdemos de vista el plan, entonces nos podemos desviar completamente de lo que usted y yo, para lo que Dios, el Padre, nos eligió a nosotros. Así es de que tenemos que seguir la instrucción de esta congregación. Tenemos que mantenernos despiertos a ese plan. Tenemos que congregarnos. Ahora ya se puede presencialmente, hermanos. Así es de que hay que hacer un esfuerzo para poder venir y congregarnos. ¿Por qué? Porque aquí va lo que el ministro da a la congregación nos va a mantener a nosotros despiertos en lo que Dios quiere para nosotros. Yo doy fe, hermanos, de que yo he estado necesitado de la palabra y se ha predicado lo que yo necesito, lo que yo estoy esperando. Y así hay alimento para usted y para los que aún todavía no se congregan presencialmente, ahora que hay oportunidad. Entonces, hermanos, hay un plan para nosotros, el cual Dios escogió, el Padre nos escogió para seguir ese plan. Sigue diciendo, regresemos ahí a primera de Pedro. Capítulo 1.
sigue diciendo, dice, ¿y para qué nos escogió? Dice, se lo voy a leer en la versión. Dice, también por medio del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu los purifica. La Reina Valera dice, los santifica. Y alguien santificado es alguien apartado. O sea que el Espíritu Santo nos aparta para que lo obedezcamos. El Espíritu Santo es el que a nosotros nos aparta para aprender a obedecer. Y mire, hermano y hermana, aprender a obedecer es difícil. Porque nosotros, como decía Deuteronomio 32, 21, venimos de un pueblo insensato, un pueblo que no entiende la obediencia, lo que nos cuesta obedecer. Si a usted le cuesta, tal vez no es para usted, pero a mí sí. A mí me cuesta obedecer. Cuesta obedecer. Entonces, para aprender a obedecer, entonces Dios, hermanos, nos coloca su Santo Espíritu para que Él pueda apartarnos y enseñarnos a obedecer, llevarnos a la obediencia. Y mire, vayamos ahí a Hebreos capítulo 5, verso 8. Porque Cristo, hermanos, Cristo, el Hijo, cuando estuvo en esta tierra, aunque era hijo, dice Hebreos 5, 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo veo aquí varias cosas de que Él era hijo. Usted y yo, según Juan 1:12, nosotros somos hijos de Dios, no engendrados de carne, ni de voluntad de varón, ni voluntad de carne, sino por la voluntad de Dios. Usted y yo somos hijos. Ahora dice ahí, por lo que padeció. Si usted quiere, yo eso veía hoy, de que nosotros para aprender a obedecer, porque el Espíritu Santo está para llevarnos a la obediencia de lo que Dios quiere, pero para aprender a obedecer usted y yo, o tal vez a usted no le cuesta, a mí sí, pero para aprender a obedecer hay que padecer, hermano. Y eso es lo que muchas veces a nosotros no nos gusta. No nos gusta padecer. Queremos que todo nos vaya bien y gloria a Dios cuando todo va bien. Pero cuando nos aprietan la tuerca, como dicen, cuando nos jalan las orejas, para aprender a obedecer, hermanos, para aprender a obedecer, ahí ya no nos gusta. Ahí nosotros empezamos a decir, no, por gusto, buscar a Dios, por gusto, estar yendo ahí. Ahora cada 8, porque ya nos convertimos de cada 8, pero cada 8. Y ponemos peros y nosotros creemos, hermanos, que nos merecemos muchas veces que todo nos vaya bien. Pero cuando yo le quiero decir esto, cuando algo va mal, o usted lo mira mal, ves que está mal, tenemos que doblar nuestras rodillas, hermanos, con humildad delante de Dios. Presentarnos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque puede ser de que Dios en eso que estamos padeciendo nos quiere enseñar la obediencia. Y gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque tenemos que aprender a ser obedientes. Porque para eso el Espíritu Santo está, para apartarnos y seguir. Usted solo sigue un plan si es obediente. Usted solo sigue una planificación si es obediente. Usted solo sigue el Waze y lo va a llevar al lugar donde va si es obediente. Pero si usted dice, no, ese aparato no sirve y se va por otro lado, se va a perder. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes. Y la obediencia está el Espíritu Santo para llevarnos a esa obediencia, pero no nos gusta padecer. Entonces, si usted o a mí me toca padecer en alguna área de mi vida, tenemos que aprender ahí, porque ahí Dios nos quiere enseñar la obediencia. Porque la obediencia, hermanos, la obediencia es mejor que cualquier cosa. Primera de Samuel 15:22 nos habla, hermanos, de que los sacrificios y los holocaustos, no se complace Dios tanto de eso. No hagamos sacrificios humanos y creyendo que eso es lo que le agrada a Dios, porque a Dios lo que le agrada es la obediencia en la intimidad, la obediencia en lo privado, en lo íntimo de nuestra vida, en lo privado ahí de nuestras casas, de nuestro círculo más cercano,
allí es donde Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Porque si somos obedientes ahí, Dios se alegrará de nosotros, así como Dios se alegró del Hijo. Sigue diciendo ahí, Primera de Pedro 1:2. Y luego habla del Hijo, dice, y queden limpios con la sangre de Jesucristo. Dice, y ser rociados, dice la Reina Valera, con la sangre de Jesucristo. Me gusta cuando habla de purificados, porque la sangre de Cristo purifica y limpia. Nosotros somos purificados, ya hemos sido purificados y limpios por el sacrificio de Cristo. Ahí adelantito en 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y luego escuche bien lo que dice aquí después de esta coma, para llevarnos a Dios. El sacrificio de Cristo que nos purifica, que nos limpia de todo pecado, es para llevarnos delante de Dios. No existe otro camino. No hay otro camino, no hay otra forma de poder acercarnos al Padre si no es por medio de Cristo, por medio de aceptar el sacrificio que Dios hizo. O sea que usted y yo no podemos por nuestras propias fuerzas o nuestros propios méritos acercarnos a Dios. Es solo por medio de Cristo. Y Cristo, hermanos, Cristo es la palabra. Cristo es el camino, dice la Escritura. Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino por medio de Cristo. Y hoy Cristo está en la Escritura, está en la palabra. En Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el Verbo, dice la Reina Valera, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero se lo voy a leer en esta versión lenguaje sencillo, porque se nos amplía un poquito más. Antes de que todo comenzara, Juan 1:1, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Mire pues, escucha ahí usted. Antes de que todo comenzara. En la otra versión dice, en el principio existía el Verbo y el Verbo era con Dios. Esta versión dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Mire, está hablando de Cristo. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. Entonces, ese es el camino el que nosotros tenemos para seguir. Y en el Código Real, me gusta también una parte del Código Real. Dice ahí mismo en Juan 1:1. Dice, desde un principio era Dabar de Elohim. Está hablando de la palabra Dabar. Y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. Pero escucha, esta última parte es la que me llama la atención a mí de esta versión del Código Real. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Mire, la palabra Cristo es la expresión misma del Padre para usted y para mí. Entonces nosotros, hermanos, a mí me asombra esto porque quiere decir de que Cristo está tan cerca de nosotros por medio de la palabra. Está tan cerca, o sea, no podemos nosotros decir que estamos solos o que Cristo, ¿dónde está Cristo? Está tan cerca, está en la Escritura. Ahí está. Y tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a llevar al conocimiento de toda verdad. El que lo dejó Cristo como el consolador, como el paráclito, como el tutor, para que nos pueda llevar a entender. Entonces, Cristo, hermanos, es el único camino. Y hoy está en la palabra, para que usted y para que yo podamos caminar en ella. Vayamos ahí a Juan capítulo 5, verso 21.
Dice, porque como el Padre levanta a los muertos, el Padre, y les da vida, así también el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Está en la Escritura. Ahí podemos encontrar a Cristo. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces la palabra, hermanos, es vida. La vida de los vivientes se encuentra en la palabra, hermanos. Usted ya entendió que usted no es un ser vivo, sino que es un ser viviente. Lo hemos aprendido aquí en nuestra congregación. Entonces la vida del viviente se encuentra en la palabra. Ahí adelantito en Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la carne para nada aprovecha. Esto, hermanos, aunque muchas veces quizá usted lo oye muy recurrente, pero tenemos que entenderlo, hermanos, de que todo lo que hagamos nosotros en la carne, todo lo que los esfuerzos y no sé, lo que usted haga en la carne, para nada aprovecha. Y no tenemos que colocar como excusa eso para, entonces ya no voy a hacer aquello, ya no voy a trabajar, ya no voy a comer bien, comer sano, ya no voy a hacer ejercicio, ya no me voy a cuidar porque como para nada aprovecha, por gusto. No. El problema de nosotros o mío es que es lo primero que uno busca, lo que la carne quiere. Y la Escritura está diciendo en Juan 6:63, eso para nada aprovecha. Para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque lo que aprovecha, hermanos, es la Escritura, Cristo mismo, porque las palabras que Él están aquí escritas para que usted y yo comamos de ahí, esas son palabras que son espíritu y son vida para nosotros. Si yo le pregunto a usted, ¿usted quiere estar vivo o quiere estar muerto? Mire, nadie quiere morirse, nadie. Por más que tal vez a veces he escuchado yo a algunos decir, es que la muerte no le temo. Pero todos cuando nos sucede algo, nos enfermamos o algo, hacemos lo imposible para no morir. Entonces, nosotros, hermanos, si así somos en la carne, ¿por qué no dejamos morir al hombre interior? ¿Por qué descuidamos la Escritura, la oración, el congregarnos? ¿Por qué descuidamos la obediencia a Dios si ahí está la vida? Ahí en Juan capítulo 1, en el verso capítulo 1, pero vamos a leer el verso 4. Dice, en Él estaba la vida. Está hablando de la palabra de Cristo que hablábamos anteriormente. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Nosotros, hermanos, en Cristo, en la palabra, encontramos luz y encontramos vida. En todas las áreas, hermanos, que el Espíritu Santo a usted y a mí nos muestre que hay tinieblas, ahí tenemos nosotros que llevar la palabra. Y eso solo lo vamos a encontrar si nos sometemos a la luz de la Escritura, a la luz de la instrucción de un ministro, a la luz de la instrucción de una congregación. Solo ahí, hermanos, en las áreas, el Espíritu Santo que está, leíamos en 1 de Pedro, que está ahí para apartarnos y llevarnos a la obediencia, ahí en esas áreas que el Espíritu nos muestre, allí es donde Él quiere que nosotros que llevemos la palabra a esas tinieblas. Cuando nosotros padecemos de algo, hermano, algún problema, circunstancia, dificultad ahí en su casa o personal o en el trabajo donde usted se desenvuelve, en lo que padecemos, hermanos, tenemos que llevar ahí la palabra, la luz de la palabra, porque nos metemos en problemas, o yo pues me meto en problemas y digo yo, ¿por qué no
antes lo pensé? ¿Por qué no se lo presenté a Dios? ¿Por qué no le dije qué tenía que hacer? Y después padecemos. Entonces ahí es donde uno encuentra el consuelo de Dios, el consuelo del Espíritu Santo, y dice, estás padeciendo por esto, pero ahora vas a aprender la obediencia. Y eso es lo que la Escritura entonces nos dice, que la luz en las tinieblas resplandece, hermano. La tiniebla no puede. Si usted y yo llevamos la Escritura, las palabras estas que son vida, las llevamos a nuestro interior, ahí a esas áreas de tinieblas, a esas áreas oscuras que todavía no hemos cambiado, hermanos, y lo que nos es tropiezo para ser obedientes. Si llevamos la Escritura ahí la tiniebla no podrá. Llega la luz, llega Cristo a esas áreas y la tiniebla va a ser esparcida, porque dice Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Regresemos ahí a Juan capítulo 5, verso 20, solo que vamos ahí al verso 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, hermano, el buscar a Dios, el buscar convertirnos, el tener el deseo de convertirnos, hermanos, eso tiene una gran recompensa. Y la recompensa es la vida eterna. Dice, el que oye mi palabra. Anhelemos oír la palabra, hermano. Pero la palabra del ministro que nos cubre, esa tenemos que anhelar escucharla. Porque eso muestra lo que el Espíritu Santo quiere en nosotros, es obediencia. Eso muestra obediencia. El hecho de que yo anhele escuchar la palabra del ministro que a mí me cubre. Dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra. Ahora yo le pregunto, ¿qué palabra está oyendo usted? Porque vamos ahí a 2 de Timoteo capítulo 4. En su verso 1. ¿Qué anhelo tiene usted de escuchar? ¿Qué oye usted? ¿Qué oigo yo? Porque mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios, le está diciendo el apóstol a Timoteo. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y escucha el verso 3, porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí hay una comezón de oír, pero lo que yo quiera escuchar, lo que a mí, yo creo que eso es lo que yo necesito oír. Y usted se acomoda y esa palabra se acomoda a usted. Pero aquí cuando dice Juan 5:24, hermanos, bienaventurado el que oye. Cuando dice de cierto, que el que oye mis palabras, está hablando de un anhelo de escuchar, pero una palabra que me lleve, hermanos, a un lugar. Y ni sabe a qué lugar nos tiene que llevar cada vez que nosotros oímos, cada vez que meditamos en la Escritura. ¿Sabe a dónde quiere Dios llevarnos? Al verso 1 ahí de 2 Timoteo 4. Porque dice, Cristo que juzgará a los vivos y a los muertos cuando Él se manifieste. O sea que va a haber un juicio. Y de eso, hermanos, nuestro hermano pastor nos va a estar instruyendo en los próximos miércoles. Pero mire, hermano, ahí es donde Dios nos quiere a nosotros llevar, es tener preparados. ¿Por qué? Porque escuchamos, ¿para qué? ¿Para qué escuchamos? Para yo sentirme cómodo, para yo sentirme, ya escuché hoy mi mensaje del día. Para eso escuchamos, no, porque tenemos que escuchar, porque aquí Pablo le dice a Timoteo, mira, tienes que predicar, pero porque va a haber mucha gente que va a querer oír lo que él quiera, pero
Hay que predicar, le dice. Y usted y yo tenemos que escuchar, oír, anhelar o escuchar. ¿Para qué? Para que cuando estemos nosotros delante de Cristo, nosotros estemos preparados para presentarnos delante de Cristo. Así dice el verso 1, hermano. Dice, Cristo que juzgará a los vivos y a los muertos cuando Él se manifieste. Entonces, yo le pregunto esta tarde, porque yo me hice la pregunta, ¿estaremos preparados, hermanos? ¿Estaremos escuchando, estaremos oyendo, estaremos meditando en la Escritura que nos está llevando, que nos está preparando para presentarnos delante de Cristo? Ahí le dejo la pregunta a usted. Sigue diciendo ahí Juan 5:24. El que oye, pero también el que cree. Y creer, hermanos, nos lleva a otro nivel. Una cosa es oír y otra cosa es creer. Yo quiero llevarlo ahí a Santiago, en su capítulo 1, verso 23. Hemos leído siempre el 22, pero yo quiero leer el 23. Porque si alguno es oidor, o sea que no es solo de oír también, alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Usted se ha visto alguna vez en el espejo? O mejor le pregunto, ¿cuántas veces se mira usted al espejo al día? Dice que cuando nosotros solo oímos, pero no actuamos como nos están instruyendo. Dice que somos como aquella persona que se mira en un espejo, pero porque él se considera a sí mismo, dice, y luego se va y se olvida cómo era. Que todos los días nosotros, hermanos y hermanas, tengamos presentes dónde debemos de aplicar la palabra en nuestras vidas. No solo oigamos y pues saber qué quiso decir el pastor, pero no creo que eso que él habló ahí de tantos pecados y tanto que dijo, yo no padezco de eso. Y nos vamos, se nos olvida nuestra condición. O muchas veces venimos y Dios nos habla, es contundente en su palabra y nos confronta y nosotros decimos, sí, yo así soy, pues. No, yo voy a cambiar. Y cuando salimos de esta congregación, seguimos siendo los mismos. Se nos olvidó la condición que Dios nos mostró. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando pues pasábamos al altar y nos humillábamos y decíamos, yo soy así, yo reconozco que soy así. Y qué bonito es reconciliarse y uno entender pues que tiene faltantes y que necesita la palabra de Dios. Pero ¿qué tal cuando uno se va y se le olvida y sigue con las mismas prácticas? Así somos cuando solo escuchamos y no ponemos en práctica en nuestra vida. Sigue diciendo Juan 5:24, ya para ir terminando. El que oye, el que cree, ese va a tener vida eterna. Ahí está el plan que yo le decía que Dios tiene para nosotros. Ahí está el plan por el cual el Padre lo escogió. El Espíritu Santo lo aparta para que usted sea obediente. Y está Cristo quien nos purifica, quien nos limpia por el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Hay un plan. Por eso tenemos tanto respaldo nosotros, hermano. Esto nos tiene que llenar de gozo, de entusiasmo, de fuerza. Tal vez usted está desanimado, pero que esto no sea como un empujón, hermano. Como un empujón cuando uno ya no aguanta en la subida y lo empujan a uno, qué rico. ¿Por qué? Porque está el Padre quien nos escogió, el Espíritu Santo quien nos aparta y nos está enseñando a obedecer, y tenemos al Hijo quien nos limpió de todo pecado, de toda maldad, y nos ha purificado a usted y a mí. ¿Por qué? Porque quiere llevarnos a la vida eterna. Y ahí adelantito vamos ahí a Juan 17:3. Este es un verso tremendo, hermano. Lo hemos escuchado muchas veces. Pero es un verso que a mí me llena. Espero que a usted también lo llene y lo fortalezca. Y esta es la vida eterna. Y define Cristo la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Yo estaba buscando, usted lo puede buscar ahí en psicología, cómo se conoce a alguien. Y dice que usted puede conocer a alguien, llegar a conocer muy bien a alguien, hablando con esa persona. Y puede conocer a alguien observando su actitud. Y luego dice que toma tiempo. ¿Por qué? Porque uno toma tiempo conocer a las personas, porque hay que ver, comprobar si es coherente con lo que él habla y con lo que hace. Y así con el tiempo, después lleva tiempo y se llegan a conocer lo más que se pueda. Así se conoce a alguien, dicen los psicólogos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo conocemos a Dios? A su papá, al Padre eterno que tenemos. ¿Será que lo conocemos, hermano? Porque esa es la vida eterna. Conocer la Escritura, que es Cristo, y conocer al Padre, quien lo escogió a usted y a mí. ¿Será que lo conocemos? ¿Será que hablamos con Él todos los días o tiempo o cada 8? Ustedes respóndase. ¿Será que usted tiene sus ojos fijados en la Escritura? Porque ahí está la vida eterna. Ahí, aquí, en la palabra. Él es el camino. Cristo es el camino. ¿Será que nosotros, hermanos, tenemos una relación en verdad personal con Dios? ¿Sabemos quién es Dios? Porque conocer a Dios, hermanos, es tener fundamentos escriturales muy, muy fuertes en nosotros para saber quién es Dios. Porque si no, cualquier circunstancia nos puede apartar del amor del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cualquier cosa. Entonces, hermanos, busquemos tener una relación personal con Dios, porque ahí está la vida eterna. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer al único Dios verdadero y a Cristo. ¿Cómo voy a conocer a Dios? Al Padre, por medio de Cristo, porque Él es el camino. ¿Y dónde encuentro a Cristo? Aquí está, en la Escritura. ¿Y quién me va a enseñar cómo está ahí? El Espíritu Santo. Entonces tenemos un respaldo tremendo, hermanos, para llegar a la vida eterna. No hay queja, no hay por qué quejarnos, no hay por qué decir, no, esto no se puede. Tenemos al Padre, al Espíritu Santo y al Hijo para respaldarnos. Entonces podemos llegar a tener una relación con todo esfuerzo, hermano. Pero para ello necesita usted esfuerzo. Necesitamos esforzarnos, poner de nuestra parte, decir, el domingo voy a ir a la congregación y el lunes, aunque estemos matados del cansancio, voy a orar, voy a buscar a Dios en la Escritura, a ver qué dijo el pastor el domingo, a ver si, vamos a ver, pues ayúdame, Espíritu Santo. Requiere esfuerzo, requiere tener ánimo, se requiere de cada uno de nosotros, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Y yo quiero que leamos Filipenses capítulo 1. Lo voy a dejar con estos versos que a mí me impresionaron. Y espero que lo impresionen a usted y pueda meditar en ellos. Y que Dios le hable, porque Dios nos habla a todos según nuestra necesidad. Y se lo voy a leer en el código real, se lo voy a leer. Dice, y así ruego que vuestro amor abunde aún más y más, pero miren qué, en todo conocimiento y discernimiento espiritual. O sea que tenemos que conocer a Dios por medio de la Escritura con el respaldo del Espíritu Santo. Abunde aún más y más en todo conocimiento y discernimiento espiritual. Porque así, dice el Código Real, para que sepáis escoger lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Mashiach. Otra vez, hermano, ¿cómo tenemos que estar el día que nos presentemos delante de Cristo? Esta versión dice, irreprensibles, nada que decir de nosotros. ¿Y cómo vamos a llegar ahí? Tomando buenas decisiones
decidir siempre por hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a saber cuál es la voluntad de Dios? Buscando en la Escritura, congregándome, escuchando lo que el ministro dice, escuchando lo que se ministra en esta casa, en esta cobertura. Así yo voy a empezar a tomar conocimiento, entonces voy a saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta que dice Romanos capítulo 12. Y así cuando usted se presente delante de Dios, irreprensibles, cuando nos toque estar delante de Cristo. Entonces, hermanos, que Dios nos ponga el querer como el hacer y que nosotros hagamos lo que nos queda de nuestra parte. Porque de parte de Dios, Él ya nos escogió. Tiene un plan eterno para nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros, respaldándonos y llevándonos para la obediencia. Y Cristo ya vino a esta tierra para purificarnos y para limpiarnos de todo pecado. Está hecho. Ahora nos queda a mí y a usted hacer nuestro esfuerzo y empezar a caminar en la agradable y perfecta voluntad de Dios. Que Dios los guarde ahí donde ustedes se encuentren y que esta palabra pueda edificar nuestra alma. Ese es el edificar nuestra vida para poder tomar acciones todos los días de nuestra vida. Padre, muchas gracias por tu palabra. Mi Dios amado, que llene nuestros corazones y que nos impulse, Padre amado, que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, que cumpla el propósito, mi Dios amado, de caminar en tu voluntad para el día que tengamos que estar delante de Cristo. Ese día seamos irreprensibles y que podamos decir, que puedan decir de nosotros: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos, Dios amado, y gracias por tu palabra que siempre está para consolarnos, para llevarnos a lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.